Hola, pónganse cómodos. Dejemos en la puerta de esta habitación todas las preocupaciones y el estrés del día. Ahora solo existimos ustedes, mi voz y el cosmos silencioso e infinito. Imaginen el cielo nocturno perfecto, ese que solo se puede ver lejos de las luces de la ciudad. Miles de millones de luces diminutas y distantes. Cada punto es un sol gigantesco, un universo de energía y luz. Han estado brillando durante millones y miles de millones de años, obedeciendo las grandes e inquebrantables leyes de la física. Ahora, imaginen que una noche tranquila, mientras contemplan este lienzo eterno, ocurre lo impensable. Una estrella, luego 1000, luego 1.000.000. Todas, como siguiendo la orden de un director de orquesta invisible, se apagan simultáneamente por un instante y luego vuelven a encenderse con la misma sincronía. El cielo entero pulsa, como un corazón enorme y vivo. Suena como el inicio de una novela de ciencia ficción, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si les dijera que este fenómeno es exactamente lo que tiene desconcertados a los mejores astrónomos del planeta? En la conferencia de hoy, nos sumergiremos en el enigma más profundo y preocupante de la ciencia moderna. Intentaremos comprender por qué las estrellas comenzaron a parpadear de forma sincronizada y qué podría significar esto para todos nosotros. Prepárense para un viaje largo y tranquilo, hacia los límites de nuestro conocimiento. Antes de ir al epicentro de este misterio, dibujemos un panorama de cómo se supone que debe comportarse el universo en su estado normal y predecible. El cosmos no es un telón de fondo estático. Las estrellas nacen, viven y mueren. Algunas de ellas sí que cambian su brillo. Las llamamos estrellas variables. Por ejemplo, las cefeidas. Estas pulsan, aumentando y disminuyendo su luminosidad de manera suave y con una periodicidad muy precisa. Se utilizan como faros cósmicos para medir distancias a otras galaxias. Existen las variables cataclísmicas, sistemas estelares dobles donde una estrella le roba materia a la otra, provocando destellos irregulares. Y también están los púlsares, que son restos de estrellas que explotaron, estrellas de neutrones que giran a gran velocidad, emitiendo haces de radiación como si fueran un proyector cósmico. Para un observador terrestre, parecen estrellas que titilan con precisión ideal. Pero la palabra clave aquí es individualidad. Cada estrella variable, cada púlsar, es un solista en una gigantesca orquesta cósmica. Cada uno tiene su propio ritmo, su propio ciclo, su propia historia. No están conectados entre sí. Una estrella en la constelación de Orión no sabe de la existencia de una estrella en la galaxia de Andrómeda, y mucho menos puede ponerse de acuerdo para un espectáculo conjunto. La probabilidad de que al menos dos estrellas variables independientes sincronicen sus ciclos por pura casualidad es insignificante. La probabilidad de que lo hagan miles o millones de estrellas separadas por años luz es 0. Es sencillamente imposible bajo la física que conocemos. Y es precisamente esta regla fundamental la que ha sido violada. Por eso, el silencio en los laboratorios y observatorios se transformó primero en desconcierto y después en una ansiedad apenas disimulada. Todo comenzó en el silencio implacable del desierto de Atacama, en Chile, uno de los lugares más secos y oscuros del planeta. Allí, en la cima del Cerro Pachón, se alza el observatorio Vera Rubin. No es un simple telescopio, sino un auténtico monstruo tecnológico, concebido con un único propósito: crear el mapa dinámico más completo del universo. Un proyecto conocido como el Legado del Espacio y el Tiempo, Legacy Survey of Space and Time. Su corazón late gracias a una cámara de 3,2 gigapíxeles, capaz de capturar una porción del firmamento equivalente a 40 lunas llenas en una sola toma. Noche tras noche, este sistema recolecta terabytes de datos, registrando las más mínimas variaciones en el brillo de miles de millones de cuerpos celestes. Este torrente de información no es procesado por humanos,
sino por sofisticados algoritmos de autoaprendizaje. Su misión es detectar anomalías, asteroides, cometas y explosiones de supernovas. Sin embargo, una noche el sistema arrojó una señal que no encajaba en ninguna categoría conocida. El algoritmo, específicamente diseñado para identificar fenómenos transitorios, es decir, eventos temporales, registró una caída coordinada de brillo en el 74% de todas las estrellas observadas en un sector particular del firmamento. Inicialmente, la anomalía fue atribuida a un fallo de sistema. Quizás una mota de polvo en la lente, un pico electrónico momentáneo, o el reflejo de la luz solar en un satélite pasajero. Era, sin duda, la explicación más lógica. El equipo de ingenieros y astrofísicos dedicó varios días a la minuciosa revisión de todos los sistemas. Analizaron la telemetría, las calibraciones y los registros de errores, pero todo el equipo funcionaba de manera impecable. Fue entonces cuando revisaron los datos de las noches previas, y con espanto, descubrieron que no se trataba de un evento aislado. La extraña pulsación sincrónica se repetía. Además, su período parecía variar lentamente. Era débil, apenas perceptible, al límite de la sensibilidad de los instrumentos, pero estaba ahí. La certeza de que aquello no era un error se instaló lenta y a regañadientes. Era similar a escuchar un susurro tenue en una casa vacía e intentar convencerse de que solo es el viento. Pero el susurro regresa, y te das cuenta de que no estás solo. Los astrónomos comprendieron que se habían topado con algo que trascendía su comprensión, un fenómeno que los obligaba a reevaluar los cimientos mismos de su ciencia. Una vez que el primer equipo de científicos del observatorio Vera Rubin se convenció por completo de que el problema no era un fallo técnico, pasaron a la siguiente fase, la comprobación de posibles interferencias externas. El candidato más obvio era la atmósfera terrestre. Es un sistema vivo y dinámico, y su turbulencia hace que las estrellas parpadeen. ¿Era posible que algún efecto atmosférico a gran escala, desconocido hasta entonces, estuviera creando la ilusión de un cambio sincrónico en el brillo estelar? Para verificar esta hipótesis, contactaron con otros observatorios situados en distintas partes del planeta. Enviaron solicitudes de emergencia al Observatorio Europeo Austral, también en Chile, a los observatorios de Hawái y de las Islas Canarias. Incluso pidieron datos a telescopios espaciales como el Hubble y el James Webb, cuyas observaciones no se ven afectadas por la atmósfera. Las respuestas empezaron a llegar en las siguientes 24 horas, y cada nueva confirmación no hacía más que profundizar el misterio. Todos los observatorios terrestres cuyo campo de visión se cruzaba con la zona anómala del cielo confirmaron la extraña pulsación. Pero lo más importante de todo, los telescopios espaciales también la habían detectado. Esto supuso un golpe decisivo para la hipótesis de la influencia atmosférica. El fenómeno no se estaba produciendo en el aire sobre nuestro planeta, sino allí, en el espacio profundo. El siguiente paso fue comprobar la existencia de posibles interferencias dentro del sistema solar. ¿Podría una nube de polvo o gas, al pasar entre nosotros y las estrellas distantes, estar oscureciendo parcialmente su luz y creando este efecto? Teóricamente sí. Sin embargo, dicha nube tendría que ser increíblemente masiva para cubrir una porción tan significativa del firmamento. Es más, su movimiento habría causado un paralaje. El efecto se habría visto diferente desde distintos puntos de la órbita terrestre. Pero los datos recabados con varios meses de diferencia, cuando la Tierra se encontraba en distintos puntos de su trayectoria orbital, no mostraron ningún paralaje. El efecto era estático. No estaba relacionado con nada cercano. Lentamente, paso a paso, descartando una explicación lógica tras otra, los científicos se enfrentaron a una conclusión única y escalofriante. Cualquier cosa que estuviera causando este fenómeno, su origen se hallaba mucho más allá de nuestro sistema solar, en el espacio interestelar. Quedó claro entonces que el fenómeno era real y su origen se hallaba en el espacio profundo.
El siguiente desafío para los astrofísicos era, simplemente, describirlo. ¿Qué estaba ocurriendo exactamente con estas estrellas? No era un simple parpadeo, como el de una llama. Se trataba de un oscurecimiento lento, casi majestuoso, seguido de un regreso gradual a su estado normal. Imaginen un regulador de intensidad de luz, un dimmer, que alguien gira muy suavemente hacia abajo, y luego, de vuelta hacia arriba. La caída de brillo era de apenas un par de puntos porcentuales, lo suficiente para pasar inadvertida al ojo desnudo, pero absolutamente inconfundible para los instrumentos sensibles. El ciclo completo se extendía durante unas 17 horas. Las estrellas se atenuaban lentamente durante 8 horas y media, alcanzaban su punto más bajo, y luego tardaban exactamente el mismo tiempo en recuperar su luminosidad habitual. Y lo más asombroso de todo era la sincronización. La diferencia temporal entre el inicio del oscurecimiento de estrellas separadas por miles de años luz se medía en cuestión de segundos. Esto implicaba que la señal que estaba causando esta atenuación, si es que podíamos llamarla así, debía viajar a una velocidad que superaba con creces la velocidad de la luz. O bien, había sido iniciada de manera simultánea en todos esos puntos del espacio. Ambas opciones violaban flagrantemente la teoría especial de la relatividad de Einstein, la ley fundamental que rige nuestro universo. Un análisis posterior del espectro de las estrellas, mientras ocurría el oscurecimiento, trajo consigo aún más misterios. El análisis espectral consiste en descomponer la luz de una estrella en sus colores constituyentes, lo que permite a los científicos determinar su composición química, temperatura y otros parámetros vitales. Los científicos esperaban ver cambios en el espectro. Por ejemplo, si una nube de polvo estuviera bloqueando la luz, el equilibrio de color cambiaría, pero el espectro se mantenía absolutamente idéntico. La estrella simplemente se hacía más tenue, como si alguien estuviera girando un regulador de brillo invisible. No se estaba enfriando. Su composición química no cambiaba. Simplemente emitía menos luz. Esto era físicamente imposible. Para que una estrella altere su luminosidad, deben ocurrir procesos internos que, inevitablemente, se reflejarían en su espectro. Pero no se detectaba nada de eso. Era como si se tratara de un truco de magia, de una ilusión, pero a escala galáctica. Al principio, la anomalía solo se detectó en una pequeña región del cielo, pero a medida que más y más observatorios de todo el mundo se sumaron a la vigilancia, quedó claro que no se trataba de un fenómeno local. La pulsación sincrónica se registraba en todas partes. No importaba hacia dónde apuntaran los telescopios, ni en qué constelación se enfocaran, el efecto era idéntico. Afectaba a estrellas en nuestra propia Vía Láctea, tanto cercanas como distantes. Y no se detenía ahí. Involucraba estrellas en galaxias vecinas, en Andrómeda, en el Triángulo, en las nubes de Magallanes. Parecía que todo el universo observable estaba sometido a este fenómeno. Esta constatación fue verdaderamente abrumadora. Una cosa es un enigma dentro de un sistema estelar o incluso de una galaxia. Otra muy distinta es un fenómeno que abarca toda la creación. Esto ponía en entredicho la propia naturaleza del espacio y del tiempo. Sin embargo, un análisis más detallado reveló una peculiaridad extraña. No todas las estrellas participaban en esta danza. Solo pulsaban estrellas de un tipo específico. Eran principalmente estrellas de la secuencia principal, parecidas a nuestro Sol, así como las enanas amarillas y naranjas. Los gigantes azules, muy jóvenes y calientes, y las viejas y frías enanas rojas, parecían ser inmunes al efecto. Continuaban brillando con su luz constante, imperturbables. Esta selectividad era, a la vez, una pista y un nuevo rompecabezas. Por un lado, sugería que la causa del fenómeno radicaba, tal vez, en procesos físicos muy específicos, inherentes solo a esa clase de estrellas.
Quizás algún tipo de resonancia desconocido en el que solo podían entrar estrellas con una masa y temperatura determinadas. Por otro lado, esto hacía menos plausible la hipótesis de una influencia externa, como el paso de algún tipo de materia oscura. Un impacto de esa naturaleza debería haber afectado a todas las estrellas por igual. Esta selectividad sugería algo mucho más sutil y complejo. Era como si una fuerza no solo estuviera haciendo parpadear a las estrellas, sino que lo estuviera haciendo de forma consciente, eligiendo instrumentos específicos en su orquesta cósmica. Esta suposición era demasiado descabellada para ser pronunciada en voz alta, pero persistía de manera ineludible en el ambiente de cada centro de control de telescopios. Ante lo imposible, la comunidad científica empezó a revisar febrilmente toda teoría física, por inverosímil que fuera, que pudiera dar una explicación, aunque remota, a lo que estaba sucediendo. La primera idea que surgió fue la del lente gravitacional. Según la teoría general de la relatividad de Einstein, los objetos masivos, como los agujeros negros o las agrupaciones de materia oscura, son capaces de curvar el espacio-tiempo. Esto fuerza a la luz de los objetos distantes a rodearlos. Este fenómeno puede distorsionar e incluso variar el brillo de estrellas lejanas. Se podría haber supuesto que algún objeto masivo e invisible estaba pasando justo entre nosotros y las estrellas observadas. Sin embargo, esta hipótesis se desmoronó casi de inmediato. Primero, para causar una alteración de brillo simultánea en estrellas de todo el firmamento. El objeto que actuase como lente no solo debería ser gigantesco, sino virtualmente omnipresente, rodeando toda nuestra galaxia. No existen modelos teóricos que predigan la existencia de un objeto con tales características. Segundo, el efecto del lente gravitacional, por lo general, amplifica la luz, no la atenúa, y provoca distorsiones específicas en la forma de las galaxias distantes, algo que tampoco se estaba observando. Y tercero, no lograba explicar la selectividad del fenómeno. ¿Por qué solo se veían afectadas las estrellas de un tipo muy concreto? Otra idea, mucho más exótica, apuntó a la materia oscura. Esta misteriosa sustancia conforma cerca del 27% de la masa del universo, pero fuera de la gravedad, no interactúa en absoluto ni con la luz ni con la materia ordinaria. ¿Y si existieran tipos de materia oscura que desconocemos, capaces de interactuar directamente con las estrellas? Por ejemplo, atravesándolas y suprimiendo temporalmente las reacciones termonucleares en sus núcleos. Aunque esto sonara a pura ciencia ficción, la verdad es que la física teórica contempla escenarios mucho más extraños. Sin embargo, también aquí surgieron obstáculos insuperables. Para provocar un efecto sincrónico en todo el universo, una onda de esta materia tendría que haberlo cubierto de forma instantánea, lo cual, de nuevo, violaba el principio de la velocidad finita de la luz. Además, resultaba inexplicable por qué esta materia hipotética interactuaba únicamente con estrellas similares a nuestro Sol. Cada nueva teoría que brotaba de las mentes de los físicos chocaba contra un muro infranqueable de contradicciones e inconsistencias. Parecía que el universo mismo se mofaba de los intentos humanos de explicarlo con sus limitadas leyes. Una vez que las primeras y más obvias hipótesis físicas fueron descartadas, los científicos dirigieron su atención a ideas más profundas y fundamentales. ¿Qué pasaría si el problema no residiera en las estrellas o en el espacio entre ellas, sino en las propias leyes de la física? Quizás estemos presenciando la manifestación de una fuerza de la naturaleza nueva o la alteración de alguna de las constantes fundamentales. Por ejemplo, la constante gravitacional. Si esta constante variara periódicamente en todo el universo, afectaría los procesos internos de las estrellas. Un cambio en la gravedad provocaría la contracción o expansión del núcleo estelar, lo que, a su vez, modificaría la velocidad de las reacciones termonucleares y, por consiguiente, la luminosidad de la estrella. Esta hipótesis resultaba elegante porque explicaba la sincronía del fenómeno. Si la constante en sí misma se alteraba, el cambio ocurría en todas partes y de forma simultánea.
También podía explicar la selectividad. Las estrellas de distinta masa y composición reaccionarían de manera diferente a estas fluctuaciones gravitacionales. Sin embargo, esta idea tenía un problema fatal. La constante gravitacional es uno de los pilares sobre los que se sostiene todo el universo. Si comenzara a fluctuar, las consecuencias serían catastróficas. Las órbitas planetarias se volverían inestables, las galaxias empezarían a dispersarse o, por el contrario, colapsarían. Lo que veríamos sería el caos absoluto, no un parpadeo ordenado. Pero nada de eso se observaba. El sistema solar se mantenía estable, y el movimiento de las galaxias no había cambiado. Esto significaba que, si alguna constante estaba cambiando, no era la gravitacional. Entonces, quizás sería la constante de estructura fina, responsable de la fuerza de interacción electromagnética, o tal vez alguna otra de las 2 docenas de constantes que son la base del modelo estándar de la física de partículas. Los teóricos comenzaron a construir modelos en los que una de estas constantes experimentaba minúsculas oscilaciones. Esto era como intentar encontrar la llave para una cerradura con un número infinito de combinaciones. Cada modelo requería la introducción de nuevos campos y partículas, aún más exóticas que la propia materia oscura. La ciencia se adentró en el terreno de la pura especulación, donde el único criterio para determinar la verdad de una teoría era su belleza matemática, y no su confirmación experimental. Mientras los teóricos se perdían en los laberintos de modelos abstractos, los observadores se centraron en lo único que realmente importaba: la señal en sí misma. Si se trataba de un mensaje, necesariamente tenía que codificar información. Se inició un meticuloso proceso de análisis de la estructura temporal de las pulsaciones. Durante las primeras semanas, el periodo de la pulsación, unas 17 horas, se mantuvo estable, pero entonces los astrónomos detectaron cambios apenas perceptibles. El periodo empezó a acortarse, muy lentamente. Era como observar el sutil frenado de un trompo. La alteración era no lineal y obedecía a alguna compleja ley matemática. Cuando los científicos trazaron el gráfico del cambio de periodo, sufrieron una conmoción más. La curva del gráfico coincidía con una precisión asombrosa con la secuencia de Fibonacci. Esta famosa sucesión, donde cada número es la suma de los 2 anteriores, aparece en la naturaleza por todas partes, en la disposición de las semillas de un girasol, en las espirales de las conchas, en la ramificación de los árboles. Pero nadie jamás había esperado verla en una señal procedente de las profundidades del cosmos, a escala galáctica. Este hallazgo lo cambió todo. Era muy poco probable que un fenómeno natural aleatorio, por extraño que fuera, se adhiriera a una ley matemática tan específica y compleja. La secuencia de Fibonacci es un marcador de complejidad. Una firma que, en condiciones terrestres, se asocia a menudo con sistemas biológicos o con inteligencia. Esto ya no era un simple parpadeo. Era una transmisión estructurada. ¿Pero qué significaba? ¿Era solo una demostración de «estoy aquí y conozco las matemáticas»? ¿O esta secuencia codificaba un significado mucho más profundo? Los científicos empezaron a buscar otros patrones. Aplicaron a la señal todos los métodos de criptoanálisis conocidos, buscando números primos, constantes matemáticas como pi o i. La señal era como una cebolla infinita. Al retirar una capa, descubrían otra aún más compleja. Dentro de los grandes ciclos de 17 horas, hallaron pulsaciones más cortas y rápidas que, a su vez, formaban patrones que recordaban a los fractales. Cuanto más precisas eran las mediciones, más compleja y significativa parecía la estructura de la señal. Era como si un humano primitivo hubiera encontrado un smartphone en la playa. Ve el rectángulo que brilla, pero no tiene la menor idea de qué es un sistema operativo, las aplicaciones o el Internet. La humanidad se encontraba en el papel de ese salvaje, confrontada con una tecnología que superaba su comprensión por millones de años. El descubrimiento de una estructura matemática en la señal fue el punto de inflexión. Después de eso,
fue imposible seguir ignorando la hipótesis más inquietante y fascinante de todas, la de la inteligencia extraterrestre. Durante décadas, el proyecto SETI, cuyas siglas significan Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, ha estado escudriñando el cosmos en la banda de radio, intentando captar señales de origen artificial. Pero esta búsqueda siempre se ha basado en la suposición de que otra civilización usaría ondas de radio para comunicarse, al igual que nosotros. Era como buscar una aguja en un pajar, limitados por nuestra propia visión tecnológica. Pero, ¿y si una civilización altamente avanzada, que nos superara por millones de años, utilizara algo totalmente diferente para comunicarse? ¿Qué pasaría si fueran capaces de modular la luminosidad de las propias estrellas? ¿De crear una especie de Internet galáctico? Desde la perspectiva de nuestra tecnología, esto es pura magia. Para conseguir que una estrella cambie su luminosidad, hay que influir de alguna manera en los procesos termonucleares de su núcleo. Esto requiere una energía comparable a la de la estrella misma. Y para hacerlo de forma sincronizada con millones de estrellas, no se necesita solo una inmensa cantidad de energía, sino una tecnología capaz de controlar la estructura misma del espacio-tiempo. Una civilización con tal capacidad encajaría en la clasificación propuesta en los años 60 por el astrofísico soviético Nikolai Kardashev. Él dividió las civilizaciones hipotéticas en 3 tipos, basándose en su nivel de consumo energético. El tipo 1 utiliza toda la energía de su planeta. El tipo 2 utiliza toda la energía de su estrella, por ejemplo, mediante una esfera de Dyson. Y el tipo 3, la que domina la energía de toda su galaxia. El fenómeno del parpadeo sincrónico de estrellas, si realmente fue creado por una mente inteligente, solo podría haber sido obra de una civilización de tipo 3, o incluso superior, si es que tal cosa existe. Pensar en esto resultaba estimulante y aterrador a la vez. Por un lado, significaría que no estamos solos en el universo. Sería la respuesta a la pregunta más fundamental que la humanidad se ha planteado desde sus inicios. Pero, por otro lado, implicaría que no somos más que meras hormigas en el arcén del camino, por donde transita algo inimaginablemente poderoso. Y este alguien ha decidido darnos una señal. Pero, ¿qué significa? ¿Es un saludo amistoso? ¿Una advertencia? ¿O simplemente es un efecto secundario de su tecnología galáctica, al que nosotros, desde nuestra limitada perspectiva, estamos prestando demasiada atención? Si aceptamos la hipótesis de que la señal tiene un origen artificial, surge de inmediato la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito detrás de una demostración tan grandiosa? El primer pensamiento es el de establecer contacto. Un simple y obvio mensaje: estamos aquí. Quizá la civilización remitente ha alcanzado un nivel de desarrollo tal que puede permitirse el lujo de crear una baliza universal, visible para todas las civilizaciones jóvenes y potenciales, como la nuestra. Simplemente están anunciando su presencia, invitando al diálogo a aquellos que sean capaces de detectarlo y descifrarlo. Sin embargo, esta versión parece demasiado sencilla. Si tienen la capacidad de manipular estrellas, es probable que conozcan nuestra existencia desde hace mucho tiempo. Podrían haberse puesto en contacto de una manera mucho más simple y directa. ¿Por qué un espectáculo tan complejo y energéticamente costoso? Hay otra versión, mucho más inquietante, que se trate de una advertencia. ¿Sobre qué? Tal vez sobre alguna catástrofe cósmica inminente de la que no tenemos ni idea. Por ejemplo, la inestabilidad del vacío, el acercamiento de algo de otra dimensión, o cualquier otro evento apocalíptico que nuestra ciencia aún es incapaz de siquiera imaginar. En este caso, el parpadeo de las estrellas es una sirena universal, una señal de alarma. La compleja estructura matemática de la señal podría contener información sobre la naturaleza de la amenaza y quizás incluso sobre cómo salvarnos. Pero de momento, no podemos leerla. Existe una tercera versión, más filosófica y distanciada. Quizá esto no está destinado a nosotros en absoluto.
Podríamos ser meros testigos accidentales. Podría ser una forma de arte para una supercivilización, una sinfonía galáctica de luz. O un efecto secundario de su máquina de cálculo del tamaño de una galaxia, el llamado computronio. O incluso un ritual religioso cuyo significado nunca podremos comprender. Es muy posible que para ellos no seamos más significativos que las bacterias en un grano de polvo para nosotros. Viven en escalas de tiempo y espacio que escapan a nuestra comprensión, y sus acciones podrían parecernos un milagro o un completo sinsentido, simplemente debido a la colosal diferencia en el desarrollo. Esta idea es, quizás, la más hiriente para la vanidad humana, no estar en el centro de los acontecimientos, sino ser solo un espectador casual en la última fila. Es algo para lo que nuestra civilización, acostumbrada a considerarse el pináculo de la creación, no está en absoluto preparada. El enigma de las estrellas parpadeantes ha insuflado nueva vida al célebre paradoja de Fermi. Formulada por el físico Enrico Fermi, la pregunta central es sorprendentemente sencilla. Si el universo es tan vasto y antiguo y alberga miles de millones de planetas potencialmente habitables, ¿por qué no hemos encontrado aún ningún rastro de civilizaciones extraterrestres? ¿Dónde están todos? Durante décadas, los científicos han propuesto diversas soluciones. La hipótesis de la Tierra única sugiere que las condiciones para que surja vida inteligente son tan extremadamente raras que es probable que seamos, en efecto, los únicos en la galaxia. La teoría del gran filtro postula la existencia de un obstáculo insuperable en el camino evolutivo de toda civilización, una guerra nuclear, un colapso ecológico o una pandemia que aniquila a la mayoría antes de que logren alcanzar el espacio. También existe la hipótesis del zoológico, según la cual civilizaciones mucho más avanzadas nos observan sin intervenir, de la misma manera que nosotros estudiamos a los animales en una reserva natural. Pero ahora, bajo la luz de estas estrellas parpadeantes, todas estas hipótesis parecen obsoletas. Quizás la respuesta a la pregunta ¿dónde están todos? Ha estado frente a nuestros ojos todo el tiempo. No se están escondiendo, simplemente se están comunicando de una forma que hasta ahora éramos incapaces de imaginar. No utilizan primitivas ondas de radio. Hablan el lenguaje del propio universo, el lenguaje de las estrellas. Éramos como personas viviendo en un mundo sin receptores de radio, preguntándonos por qué nadie ponía música. Tal vez, en realidad, nunca existió la paradoja de Fermi. El universo podría estar repleto de vida y de inteligencia, pero solo estaba esperando que alcanzáramos el nivel de desarrollo suficiente para darnos cuenta de su presencia. Nuestro descubrimiento bien podría ser ese examen de admisión al Club Galáctico. Y ahora, nos enfrentamos a la pregunta crucial. ¿Qué hacemos a continuación? ¿Intentamos responder? Y si lo hacemos, ¿cómo? Carecemos de la tecnología necesaria incluso para hacer parpadear nuestro propio Sol. Ni hablemos de una escala galáctica. Cualquier respuesta que emitamos sería tan insignificante como el grito de una hormiga ante el rugido de un elefante. ¿O quizá es mejor no contestar? Existe un dilema bien conocido en la teoría del contacto, brillantemente descrito en la novela de Liu Cixin, El problema de los tres cuerpos. Si te encuentras en un bosque oscuro, plagado de cazadores invisibles, la primera regla es guardar silencio. Al anunciar tu presencia, corres el riesgo de atraer la atención de alguien cuyas intenciones podrían no ser nada amistosas. La humanidad se encuentra ahora en una encrucijada, y el precio de un error podría ser catastróficamente alto. La noticia de la anomalía universal, por supuesto, no podía permanecer confinada por mucho tiempo a las paredes de los institutos científicos. A pesar de todos los intentos por mantener la información en secreto hasta tener una explicación coherente, se produjo una filtración. Primero fueron rumores en foros especializados, y luego, alimentada por los medios, cayó sobre el mundo como una avalancha. La reacción social fue predecible y caótica a la vez. El mundo se partió en dos.
Para algunos, fue el evento más grande de la historia, la confirmación de su fe en que no estábamos solos. Surgieron nuevas religiones que deificaban a los maestros estelares. Millones de personas en todo el planeta comenzaron a pasar las noches mirando el cielo, intentando meditar y establecer contacto mental con una inteligencia superior. Para otros, sin embargo, se convirtió en la fuente de un miedo nunca antes visto. Los mercados económicos se desplomaron. Los gobiernos declararon el estado de emergencia. Las teorías de la conspiración florecieron. Algunos afirmaban que los gobiernos lo sabían desde hacía tiempo y ocultaban la verdad. Otros pensaban que no eran alienígenas, sino una señal divina que anunciaba el fin del mundo. Y un tercer grupo acusaba a los científicos de haber creado la anomalía con algún colisionador de hadrones, atrayendo la desgracia a la Tierra. La comunidad científica se encontró bajo una presión colosal. Por un lado, se les exigían respuestas inmediatas que, sencillamente, no tenían. Por otro lado, se les acusaba de todos los males. Por primera vez en la historia de la humanidad, la ciencia se enfrentaba a un fenómeno que era absolutamente incapaz de explicar, lo que minaba su autoridad a ojos del público. La gente estaba acostumbrada a que la ciencia tuviera una respuesta para todo. Al no encontrarlas, muchos recurrieron al misticismo, a las supersticiones y al miedo. Esta crisis social y psicológica se convirtió en un problema tan complejo como el propio enigma astrofísico. Quedó claro que, incluso si la señal resultaba ser inofensiva, su mera existencia ya había alterado para siempre la civilización humana. Nunca más podremos mirar las estrellas como antes. El sentimiento de soledad cósmica que nos acompañó a lo largo de nuestra historia fue reemplazado por la inquietante sensación de que estamos siendo observados. Ante el pánico generalizado y la incertidumbre, los gobiernos del mundo y las organizaciones científicas se vieron obligados a aunar esfuerzos. Así nació un consorcio internacional bautizado como Égida. Su misión principal era coordinar todas las investigaciones relacionadas con este fenómeno y desarrollar una estrategia de acción unificada. Égida no solo incluyó a astrofísicos y matemáticos, sino también a lingüistas, antropólogos, psicólogos, filósofos e incluso teólogos. El objetivo era verdaderamente global, no solo analizar la señal, sino también intentar comprender la inteligencia que podría estar detrás, si es que existe, y evaluar todas las posibles ramificaciones para la humanidad. Como primera medida, los telescopios más grandes del mundo, tanto terrestres como espaciales, fueron reorientados por completo hacia el estudio de la anomalía. Se inició una monitorización total del cielo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Se pusieron en marcha nuevos programas de investigación destinados a detectar cualquier otra manifestación de esta extraña actividad. ¿Buscaban acaso ondas gravitacionales relacionadas con la pulsación, ráfagas de neutrinos, cualquier otra partícula o radiación que pudiera acompañar a la señal principal? Al mismo tiempo, lingüistas y criptógrafos, trabajando con los datos ya obtenidos sobre la estructura de la señal, intentaban construir modelos de un hipotético lenguaje de las estrellas. Partían de la premisa de que cualquier inteligencia capaz de algo así debía regirse por las leyes universales de la matemática y la física. Por lo tanto, estas concepciones debían ser la base fundamental de su idioma. Era el intento de hallar una piedra de Rosetta de escala cósmica. Psicólogos y sociólogos, por su parte, modelaban distintos escenarios sobre la posible reacción de la humanidad ante cada resultado. ¿Qué ocurriría si la señal fuera hostil? ¿Y si contuviera un regalo, nueva tecnología, la cura para todas las enfermedades, el secreto de la vida eterna? ¿Estaría lista la humanidad para tal obsequio? ¿O acaso generaría aún más conflictos y desigualdades? El proyecto Égida se convirtió en la iniciativa científica más ambiciosa y compleja de la historia. Demostró que, ante la gran incógnita, la humanidad era capaz de olvidar sus disputas insignificantes y unirse. Sin embargo, en el fondo,
Cada participante del proyecto era consciente de que se estaban preparando para un encuentro que podría ser tanto la mayor de las bendiciones como la sentencia definitiva para nuestra especie. Volvamos al origen de la señal. Tras meses de observación ininterrumpida, la ingente cantidad de datos acumulados reveló un detalle adicional y absolutamente asombroso. La pulsación no era completamente uniforme en todo el firmamento. Había zonas donde era ligeramente más intensa y otras donde se mostraba más débil. Cuando los científicos mapearon estas fluctuaciones en la esfera celeste, la imagen que apareció les provocó un escalofrío. El mapa de intensidad de la señal configuraba una imagen tridimensional increíblemente compleja. Era un holograma. La imagen proyectada era borrosa, difusa, como una fotografía antigua, pero algunos detalles eran inconfundibles. Se trataba de una doble hélice que guardaba un gran parecido con la molécula de ADN, pero no era solo ADN. Dentro de la espiral se distinguían estructuras que recordaban a sistemas planetarios, y la hélice, a su vez, parecía estar tejida en una estructura similar a una galaxia. Parecía un esquema, el plano de algo. ¿De qué, exactamente? Nadie podía decirlo. ¿Era un mapa? ¿Instrucciones de ensamblaje? ¿O quizás una representación simbólica de la vida en el universo? El descubrimiento del holograma desató una nueva ola de controversia. Los escépticos argumentaban que no era más que pareidolia, la tendencia del cerebro humano a encontrar patrones familiares en datos aleatorios, tal como vemos caras en las nubes o en la superficie de Marte. Exigían pruebas estadísticas más rigurosas de que no se trataba de una distribución de intensidad al azar. Sin embargo, los defensores de la hipótesis del mensaje cósmico señalaban que la complejidad y el orden de la imagen eran demasiado elevados para ser fruto del azar. Es más, la imagen no era estática. Cambiaba muy lentamente, como si estuviera mostrando un proceso evolutivo. Ciertos fragmentos de la espiral se iluminaban, mientras que otros se atenuaban, como si alguien nos estuviera enseñando un proceso lento y majestuoso, que duraba, quizás, millones de años. Este hallazgo planteó un desafío nuevo y aún más complejo para los criptógrafos y lingüistas del proyecto Égida. Ahora debían descifrar no solo una secuencia unidimensional, sino una imagen tridimensional que variaba con el tiempo. Fue como pasar de resolver un crucigrama a intentar comprender el argumento de una película en un idioma totalmente desconocido, sin sonido y con fragmentos eliminados. La humanidad había recibido su primer mensaje de las profundidades del cosmos, y era indeciblemente hermoso y absolutamente incomprensible. La hipótesis de que la señal era artificial, por muy fantástica que pareciera, se estaba volviendo cada vez más plausible. Pero esto planteaba una pregunta sumamente incómoda. ¿Por qué tenía que ser justo ahora? Nuestra civilización existe por un lapso insignificante en términos cósmicos. La capacidad de realizar observaciones sistemáticas de todo el cielo la obtuvimos, literalmente, hace solo unos pocos años. Si este faro cósmico lleva encendido millones de años, ¿cómo es posible que lo hayamos detectado justo en este momento? Se trata simplemente de una coincidencia increíble, de que creamos los instrumentos necesarios justo cuando empezaba la función. ¿O acaso lo encendieron a propósito para nosotros? Esta idea estaba tan impregnada de antropocentrismo que la mayoría de los científicos se negaron a considerarla en un principio. Pensar que una civilización de tipo 3 de Kardashev pudiera haber puesto su atención precisamente en nosotros parecía el colmo de la arrogancia humana. Sin embargo, a medida que otras explicaciones se caían, esta versión se mantuvo como una de las pocas opciones posibles. ¿Y si ellos habían estado esperando todo este tiempo? Esperando a que alcanzáramos un nivel tecnológico específico. Quizá el lanzamiento de los primeros radiotelescopios, o nuestra salida al espacio, o la creación de Internet, fue la señal que les indicó que en este pequeño planeta, situado en el brazo de Orión, había surgido una inteligencia lista para el diálogo.
Tal vez no quisieron intervenir antes para no alterar nuestra evolución natural, siguiendo algo parecido a la primera directriz de Star Trek. Y ahora, que hemos empezado a hacer ruido en el espectro radioeléctrico y a dejar huellas en el espacio, decidieron que el momento era el adecuado. Activaron su faro, calibrado para que lo detectáramos sin falta con nuestro nivel tecnológico actual. Esta idea, por supuesto, halaga nuestro ego, pero al mismo tiempo impone una enorme responsabilidad. Si esto es cierto, cada uno de nuestros movimientos futuros será analizado. Ya no estamos solo viviendo en nuestro planeta, estamos en un escenario. Y la forma en que actuemos, si nos unimos ante lo desconocido, o si nos hundimos en guerras y disputas, podría determinar la actitud de estos invisibles hermanos mayores hacia nosotros. Tal vez no sea solo un contacto, quizás sea un examen. Dejemos a un lado por un momento las cuestiones globales y abordemos este fenómeno desde una perspectiva diferente, mucho más técnica. ¿Cómo podría funcionar esto exactamente? ¿De qué manera se puede forzar a una estrella a parpadear o a variar su brillo? Los físicos teóricos que trabajan en el proyecto Égida han propuesto varios mecanismos hipotéticos, cada uno más fantástico que el anterior. La primera idea gira en torno a los neutrinos. Estas son partículas elementales que interactúan muy débilmente con la materia. Cada segundo, miles de millones de neutrinos solares atraviesan su cuerpo, y usted ni siquiera lo percibe. Pero, ¿qué pasaría si se pudiera crear un haz increíblemente potente y focalizado de neutrinos estériles, especiales, capaces de interactuar con la materia bajo ciertas condiciones? Si se dirigiera ese haz hacia el núcleo de una estrella, teóricamente sería posible alterar temporalmente la velocidad de las reacciones de fusión termonuclear, ya sea suprimiéndolas o intensificándolas. Esto permitiría controlar la luminosidad estelar. Una tecnología capaz de generar y enfocar tales haces a distancias interestelares está mucho más allá de nuestra imaginación actual, pero al menos no viola directamente las leyes conocidas de la física. La segunda hipótesis es aún más exótica. Esta implica el uso de agujeros negros microscópicos. Según ciertas teorías, en el momento del Big Bang, pudieron haberse formado agujeros negros primordiales del tamaño de un núcleo atómico. Si lográramos controlar tales objetos, podríamos enviarlos hacia las estrellas. Al atravesar una estrella, un agujero negro de este tipo consumiría parte de su masa, reduciendo temporalmente su brillo y luminosidad. Sincronizando el movimiento de trillones de estos microagujeros negros, se podría crear el efecto observable deseado. La tercera y más alocada idea es la manipulación directa del espacio-tiempo. Imaginemos una tecnología capaz de generar burbujas localizadas de espacio curvado. Si se rodeara una estrella con una burbuja así, se podría alterar su brillo aparente para un observador externo sin afectar a la estrella misma. Sería como crear y destruir lentes gravitacionales a voluntad. Esto ya es una tecnología de nivel divino, capaz de reescribir la estructura misma del universo. Todas estas hipótesis son, por supuesto, meras conjeturas. Sin embargo, nos indican la dirección en la que se mueve la mente de los científicos. Están tratando de vislumbrar el salto tecnológico que nos separa de los creadores de esa señal. Y esa brecha, al parecer, no se mide en siglos, sino en épocas. Mientras una facción del mundo científico se rompía la cabeza intentando descifrar la señal, otra se planteaba la pregunta opuesta y fundamental. ¿Existe alguna forma de interferirla, o al menos de comprobar si la fuente responde a nuestros intentos de comunicación? Así nació uno de los experimentos más audaces y arriesgados de la historia, el Proyecto Respuesta. La idea era simple. Si no podemos hacer parpadear a las estrellas, quizás podamos alterar algo en nuestro propio sistema solar para que sea detectable a nivel interestelar. Tras largos debates, se eligió la única herramienta que teníamos a mano: nuestro propio Sol. El plan era el siguiente: utilizar todas las naves espaciales a disposición de la humanidad
para crear un anillo de polvo temporal y extremadamente tenue alrededor del Sol. Para conseguirlo, se planeaba desviar varios asteroides grandes del cinturón principal y dirigirlos a una órbita cercana al Sol. Allí, la radiación y el viento solar harían el resto, pulverizándolos y generando esta nube de polvo. Los cálculos indicaban que, por un lapso muy breve, apenas unos minutos, esta nube alteraría ligeramente la luminosidad total del Sol. Sería un cambio minúsculo, casi insignificante, pero quizá, solo quizá, suficiente para demostrar que aquí había alguien intentando responder. El proyecto era increíblemente peligroso. Un solo error de cálculo podría haber provocado que un asteroide cayera sobre la Tierra o cualquier otro planeta. Los ecologistas protestaron vigorosamente contra la contaminación del sistema solar. Pero finalmente, tras interminables rondas de acuerdos internacionales, el proyecto recibió luz verde. Llegado el día D, la humanidad entera contuvo la respiración, observando su ejecución. Y todo salió a la perfección. Durante esos pocos minutos, nuestro Sol se atenuó, efectivamente, apenas unas fracciones de porcentaje. Habíamos enviado nuestra respuesta, un diminuto y patético estallido en contraste con aquella atronadora sinfonía cósmica. Luego vino la espera. Todos los telescopios apuntaban al cielo, registrando el más mínimo cambio en la pulsación galáctica. Pasó una hora, un día, una semana. Nada. El metrónomo universal siguió marcando su ritmo, inmutable, como si jamás hubiéramos intervenido. Nuestra respuesta no había sido escuchada, o lo que era peor, había sido totalmente ignorada. Fue un fracaso humillante y desolador. Una vez más, puso de relieve el abismo insalvable entre nuestras capacidades y las de quienes estaban detrás de aquel fenómeno. Ni siquiera éramos hormigas gritándole a un elefante. Éramos infusorios en una gota de agua, intentando enviar una señal a la persona que mira a través del microscopio. El fracaso del proyecto Respuesta obligó a muchos científicos a replantearse sus supuestos más fundamentales. ¿Y si hemos estado interpretando mal la naturaleza de este fenómeno desde el principio? ¿Qué pasaría si no se trata de una señal, ni de un mensaje, ni del resultado de una inteligencia? ¿Y si estuviéramos presenciando un fenómeno natural completamente nuevo que la ciencia simplemente aún no ha descubierto? Este punto de vista, conocido como la hipótesis del nuevo naturalismo, comenzó a ganar terreno rápidamente. Sus defensores argumentaban que atribuirle al fenómeno un origen inteligente era una manifestación de nuestra propia soberbia y de una imaginación limitada. La historia de la ciencia está plagada de ejemplos similares. En su momento, el ser humano consideró los relámpagos como la ira de los dioses y los cometas como presagios funestos, hasta que se logró comprender su verdadera naturaleza física. Cuando se descubrieron los púlsares, sus señales regulares también se interpretaron inicialmente como llamadas de civilizaciones extraterrestres. Incluso se les apodó en broma LGM, por Little Green Men o Pequeños Hombres Verdes. Sin embargo, más tarde se comprobó que eran sencillamente estrellas de neutrones que giraban a gran velocidad. Quizás ahora estemos al borde de desvelar un nuevo capítulo de la física. Tal vez exista algún mecanismo desconocido que fuerce a estrellas de un mismo tipo a entrar en una resonancia global. Esto podría estar ligado a las propiedades de la energía oscura, que está provocando que el universo se expanda de forma acelerada. O quizás tenga que ver con dimensiones ocultas, predichas por la teoría de cuerdas. ¿Y qué pasa entonces con la complejidad matemática de la señal, los números de Fibonacci y la imagen holográfica? Los defensores del naturalismo respondían que la naturaleza es capaz, por sí misma, de generar estructuras increíblemente complejas y ordenadas. Vemos la secuencia de Fibonacci en las plantas y los fractales en los copos de nieve o en los litorales. ¿Por qué algo similar no podría surgir a escala cosmológica? Quizá las leyes que rigen el universo son mucho más complejas y, digamos, inteligentes
de lo que imaginamos. Y lo que tomamos por inteligencia artificial, en realidad es la manifestación de la inteligencia natural del propio universo. Esta hipótesis resultaba tranquilizadora a su manera. Eliminaba el miedo a un otro, poderoso y desconocido. Sin embargo, también dejaba a la humanidad en su estado perpetuo de soledad cósmica, sola frente a un universo incomprensible e indiferente. Imaginemos por un momento que la hipótesis del origen natural es la correcta. De ser así, ¿qué clase de fenómeno físico inédito es el que estamos presenciando? Uno de los modelos más desarrollados en esta línea es la llamada teoría de la transición de fase del vacío. Según la cosmología moderna, nuestro universo existe en un estado conocido como vacío falso. Esto implica que su nivel de energía actual no es el más bajo ni el más estable posible. Existe un nivel energético inferior, el vacío verdadero, o vacío real. El paso del vacío falso al verdadero es una transición de fase, similar a cómo el agua se transforma en hielo. Una transición de este tipo comenzaría en un solo punto del universo. A partir de ahí, una burbuja de vacío real se expandiría a la velocidad de la luz, engullendo todo a su paso. Dentro de esta burbuja, las leyes de la física serían radicalmente diferentes, haciendo imposible nuestra existencia. Este es, de hecho, uno de los escenarios del fin del mundo. Pero, ¿y si esta transición no fuera tan catastrófica? ¿Qué pasaría si el universo no colapsara en el vacío real, sino que simplemente oscilara al borde de esa transición? Los teóricos han propuesto que la energía oscura, la fuerza que está expandiendo el universo, podría ser la causante de estas oscilaciones. Es comparable al agua en una tetera que está a punto de hervir, pero que no logra pasar al estado de vapor, solo vibra. Estas hipotéticas fluctuaciones del vacío podrían, a nivel microscópico, alterar las constantes fundamentales, tal como ya hemos mencionado, pero lo harían no de manera caótica, sino siguiendo una ley específica inherente a la estructura misma del espacio-tiempo. Y esta ley sería extremadamente compleja, generando los patrones fractales y de Fibonacci que estamos observando. Ciertos tipos de estrellas, a su vez, actuarían como detectores hipersensibles de estas fluctuaciones, entrando en resonancia con ellas y alterando su luminosidad. Esta teoría explicaría tanto la sincronicidad, ya que todo el universo oscila a la vez, como la selectividad, pues solo ciertas estrellas resuenan, y la complejidad de la señal. Transformaría una señal que inicialmente temíamos que fuera de origen alienígena en la música majestuosa del universo mismo, en su propio aliento. Sin embargo, esta hipótesis tiene un aspecto profundamente inquietante. Si el universo está oscilando al borde de una transición de fase, significa que es intrínsecamente inestable, y nadie puede garantizar que, en cualquier momento, estas oscilaciones no deriven en un proceso irreversible, causando que nuestro mundo simplemente deje de existir. Independientemente de si este fenómeno es artificial o natural, nos forzó a reexaminar nuestro rol y nuestro lugar en el universo. A lo largo de toda nuestra historia, vivimos con la convicción de que el cosmos era algo distante, frío y, esencialmente, vacío. Era solo un telón de fondo para nuestra existencia terrenal. Sí, estudiamos las estrellas y lanzamos cohetes, pero nuestra relación con el espacio era la de un observador que mira el océano desde la orilla. Nunca llegamos a sentirnos parte de él. El descubrimiento de este fenómeno lo cambió todo para siempre. El cosmos dejó de ser un simple decorado. Se reveló como un lugar vivo, dinámico y repleto de misterios que nos atañen directamente. Es el equivalente a una persona que, habiendo vivido toda su vida en una sala insonorizada, escucha de pronto música al otro lado de la pared. El mundo se hizo más grande, más complejo y mucho menos predecible. Esto provocó un profundo desplazamiento existencial. Los antiguos pilares, la religión, las identidades nacionales, la cultura de consumo, se tambalearon ante la magnitud de este misterio.
¿De qué sirve discutir sobre fronteras y recursos si nuestra civilización es apenas una mota de polvo observando este espectáculo cósmico? Esto propició el auge de una nueva cosmovisión que podríamos denominar el cosmismo del siglo XXI. La gente comenzó a interesarse más profundamente por la ciencia, la filosofía y el futuro de la humanidad como especie. Resurgió el interés por los viajes espaciales, pero no como una carrera de superpotencias, sino como una verdadera necesidad. La idea de dispersarnos por otros planetas dejó de ser un bello sueño de la ciencia ficción. Empezó a percibirse como la única póliza de seguro real en caso de que nuestro mundo no sea tan estable, o si quienes crearon la señal no resultan ser tan amistosos. El fenómeno se convirtió en el catalizador que, tal vez, empuje a la humanidad fuera de su cuna planetaria y la obligue a madurar. Puso un espejo frente a nosotros, y en él vimos no solo habitantes de la Tierra, sino ciudadanos del universo a quienes les queda aún mucho por comprender sobre sus derechos y responsabilidades en este vasto y extraño mundo. Mientras los filósofos debatían sobre el lugar de la humanidad en el cosmos, ingenieros y programadores se enfocaban en la tarea más ambiciosa: crear una inteligencia artificial capaz de descifrar la señal. El cerebro humano, con toda su genialidad, resultó ser demasiado lento y limitado para analizar un flujo de datos tan colosal y multidimensional. Se llegó a la conclusión de que solo una red neuronal autoaprendizaje de nueva generación podría, quizás, encontrar patrones ocultos donde la mente humana solo percibía caos. Así nació el proyecto Oráculo, lanzado en los centros de supercomputación más grandes del mundo. A este sistema se le cargaron absolutamente todos los datos recopilados por los telescopios, junto con la totalidad del conocimiento humano en física, matemáticas, lingüística, biología e incluso arte. La idea era que la IA no se limitara a buscar patrones matemáticos, sino que intentara encontrar analogías, metáforas y conexiones interdisciplinarias que pudieran conducir a la clave del enigma. Durante varios meses, Oráculo permaneció en silencio, procesando petabytes de información. Y entonces comenzó a arrojar resultados que fueron aún más extraños que cualquier cosa anterior. La inteligencia artificial detectó no una, sino múltiples estructuras de información anidadas dentro de la señal. En un nivel, se trataba de matemáticas complejas que aparentemente describían leyes físicas fundamentales, algunas de ellas completamente desconocidas para nosotros. En otro nivel, la señal poseía una estructura que recordaba asombrosamente a una composición musical, con armonías, ritmos y temas recurrentes, pero construida sobre principios ajenos a la música terrestre. En un tercer nivel, la IA encontró algo que clasificó como código cuasi biológico, secuencias cuya complejidad y densidad informativa se asemejaban al código genético, pero eran sustancialmente más intrincadas. Y lo más importante, todos estos niveles estaban interconectados. Las fórmulas matemáticas definían la armonía de la música, y la música, a su vez, codificaba la información biológica. Era como un lenguaje multidimensional, donde el mismo mensaje podía leerse como un tratado científico, una sinfonía o las instrucciones para la creación de la vida. Este descubrimiento significó que estábamos tratando con una inteligencia para la cual la ciencia, el arte y la vida misma no son dominios separados, sino un todo único e indivisible. Para comprenderlo, quizás tengamos que reestructurar completamente nuestra forma de pensar. Los resultados arrojados por la inteligencia artificial Oráculo han sido publicados, desatando una nueva oleada de debates. ¿Qué significa exactamente esta estructura de múltiples capas? Una de las interpretaciones más populares ha sido bautizada como la hipótesis del genoma universal. Según esta teoría, la señal contiene toda la información sobre la vida en el cosmos, una especie de código fuente de la creación misma. El nivel matemático describiría las leyes físicas necesarias para que exista la vida.
El nivel musical sería, quizás, una descripción de los procesos evolutivos, su ritmo y armonía. Y el código biológico es la programación de la vida en sí, quizá incluso con ejemplos de sus diversas formas existentes en otros planetas. Si esta hipótesis es correcta, estamos ante el mayor regalo imaginable. Es la respuesta a todas nuestras preguntas. Es la clave para entender cómo surgió la vida, cómo evoluciona y, quizás, cómo crearla artificialmente. Podría darnos la tecnología necesaria para terraformar planetas, curar todas las enfermedades e incluso alcanzar la inmortalidad. Pero, como todo gran regalo, conlleva un gran peligro. ¿Qué pasaría si, como programadores inexpertos, intentáramos usar este código fuente sin comprenderlo por completo? Podríamos crear accidentalmente algo terrible, un virus incontrolable, una forma de vida agresiva que aniquile nuestra propia biosfera. O, si la información cae en manos equivocadas, podría convertirse en un arma absoluta. Imaginen una nación que aprenda a crear armamento biológico basado en principios extraterrestres, contra el cual no tendríamos defensa alguna. Por ello, la comunidad internacional tomó una decisión sin precedentes: imponer una moratoria sobre cualquier intento de aplicación práctica de la información obtenida de la señal. Todos los datos han sido clasificados y el acceso se ha restringido a un círculo reducido de científicos de confianza. La humanidad se encuentra en la posición de Aladino, que ha encontrado la lámpara mágica, pero teme frotarla. Tenemos en nuestras manos un poder capaz de elevarnos hasta las estrellas o de destruirnos. Y la carga de esta elección recae sobre los hombros de nuestra generación. Olvidemos por un momento todas esas teorías complejas y volvamos a la esencia, a la simple percepción humana. ¿Qué sentimos al contemplar esas estrellas que parpadean? Durante milenios, el cielo nocturno ha sido para la humanidad el símbolo de la eternidad, la calma y la inmutabilidad. La estrella polar siempre en su sitio, las constelaciones girando lentamente a lo largo de trayectorias predecibles. Esto era nuestro ancla en el caos de la existencia, un recordatorio de que existe algo mucho más grande y permanente que nuestras efímeras vidas. Ahora, ese símbolo de estabilidad se ha desvanecido. El cielo se ha vuelto vivo, cambiante e impredecible. Dejó de ser solo una imagen hermosa. Se ha convertido en un interlocutor que nos habla en un idioma que no entendemos. Esto provoca una sensación ambivalente. Por un lado, sentimos ese sobrecogimiento reverencial, aquello que los filósofos denominan lo sublime. Es la sensación de nuestra propia insignificancia ante algo infinitamente vasto y poderoso. Es la misma emoción que se experimenta al borde del Gran Cañón o frente a un océano embravecido. Nos purifica de la mezquindad y la trivialidad. Por otro lado, genera una profunda ansiedad primitiva. La alteración del orden natural de las cosas siempre aterroriza. Es como si el sol, de repente, comenzara a salir por el oeste. Socava los cimientos mismos de nuestra confianza en el mundo. Ya no podemos estar seguros de que el mañana será una réplica del hoy. Esta dualidad, este sobrecogimiento y esta angustia, se ha convertido en el nuevo telón de fondo emocional de toda la civilización humana. Los psicólogos ya registran un aumento en el número de personas que sufren lo que han llamado el trastorno de ansiedad cósmica. Pero, al mismo tiempo, muchos hablan de una nueva sensación de propósito y de pertenencia a algo grandioso. Quizás este era precisamente uno de los objetivos de los creadores de la señal, si es que existen. No solo transmitir información, sino transformarnos a nivel emocional, sacarnos del estado de apatía y obligarnos a plantearnos de nuevo las grandes preguntas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? En el flujo de datos analizados por el oráculo, emergió otra extrañeza. La señal no se manifestaba de forma idéntica en todas direcciones. Existía un punto preciso en la esfera celeste, desde donde parecía llegar con un ligero adelanto temporal,
de apenas unos pocos milisegundos. Este punto se encontraba en la dirección del centro de nuestra galaxia, en la constelación de Sagitario. Ahí, como es sabido, está ubicado el agujero negro supermasivo denominado Sagitario A estrella. Este descubrimiento dio origen a una nueva teoría, bautizada como la hipótesis del repetidor central. Según esta, la fuente de la señal no está dispersa, sino que reside en un lugar concreto, probablemente en el mismísimo núcleo galáctico. Lo que observamos a través de todo el firmamento sería simplemente un reflejo o una reemisión de esa fuente primaria. ¿Cómo podría funcionar esto? Imaginemos que en el centro de la Vía Láctea existe un transmisor de inmensa potencia. Este emite cierta radiación, quizás esos hipotéticos neutrinos estériles u ondas gravitacionales, que viajan en todas direcciones. Al alcanzar las estrellas, esta emisión interactuaría con ellas, obligándolas a modificar su luminosidad de manera uniforme para los astros de un mismo tipo. De esta forma, todas las estrellas de nuestra galaxia se convertirían en una gigantesca red de repetidores pasivos, que parpadean de forma sincronizada al ritmo marcado por el transmisor central. El hecho de que observemos este mismo efecto en otras galaxias podría explicarse si asumimos que el centro de cada galaxia masiva alberga su propio agujero negro supermasivo y, quizá, su propio transmisor, estando todos ellos sincronizados entre sí. Esta teoría resolvía de forma elegante el enigma de la propagación de la señal a una velocidad superior a la de la luz. La señal no necesitaría viajar más rápido que la luz. Solo sería necesario que todos los transmisores se activaran de manera simultánea, algo factible si hubieran sido creados y programados hace muchísimo tiempo. Esta hipótesis también otorgaba un nuevo significado a la imagen holográfica de ADN. Quizás no se trataba de una simple ilustración, sino de la dirección del remitente. Búsquenos en el centro de la galaxia, junto a la vida similar a la suya. Parecía una invitación, pero era una invitación al lugar más peligroso y caótico de toda la galaxia, a las proximidades inmediatas del monstruo devorador de estrellas. La hipótesis de un transmisor en el centro galáctico era fascinante, pero ¿cómo verificarla? La observación directa del corazón de la Vía Láctea es extremadamente difícil. Está oculto por densas nubes de polvo y gas interestelar que bloquean el paso de la luz visible. Solo podemos estudiarlo en las bandas de radio, infrarrojos y rayos X. A pesar de esto, todos los radiotelescopios disponibles fueron apuntados de inmediato hacia la región que rodea el agujero negro Sagitario A. Sagitario A estrella. Los científicos buscaban cualquier cosa inusual: fuentes de radio anómalas, ráfagas periódicas de energía, fluctuaciones gravitacionales extrañas. Al principio, no encontraron nada. El centro de la galaxia era, como siempre, un lugar ruidoso y caótico. Pero luego, durante el análisis de datos asistido por la red neuronal Oráculo, se detectó una pista minúscula, pero crucial. Varias estrellas giran alrededor del agujero negro supermasivo en órbitas muy alargadas. Las observaciones de su movimiento se han utilizado durante mucho tiempo para medir con precisión la masa del agujero negro. Pues bien, Oráculo descubrió que el movimiento de una de estas estrellas, conocida como S2, presentaba minúsculas desviaciones periódicas de la trayectoria predicha por la teoría de la relatividad general. Estas desviaciones eran tan pequeñas que se encontraban justo en el límite de la precisión de las mediciones. Pero existían, y su periodo coincidía con el periodo de pulsación de la señal cósmica. Era una prueba indirecta, sí, pero extremadamente sólida. Algo, situado cerca del agujero negro, estaba ejerciendo una influencia adicional sobre esta estrella. Podría ser la gravedad de algún objeto invisible orbitando Sagitario A. ¿Cuál? Los cálculos indicaban que la masa de este objeto debía ser colosal, varias veces superior a la masa de Júpiter. Sin embargo, no emitía radiación en ninguna banda. Era un objeto masivo, invisible y superdenso,
Quizás era el transmisor en sí, o al menos una parte de él. Este descubrimiento generó una nueva ola de entusiasmo. El misterio dejó de ser cósmico y abstracto. Ahora tenía una dirección concreta. La humanidad tenía un nuevo objetivo: llegar al centro de la galaxia y verlo todo con sus propios ojos. Una tarea que requerirá quizás miles de años y tecnologías con las que solo podemos soñar. Pero ahora sabíamos a dónde ir. Imaginemos por un instante que la humanidad del futuro logra culminar ese viaje imposible. ¿Qué podría encontrarse allí, en el corazón de la Vía Láctea, junto a ese abismo devorador de luz? Los escenarios son múltiples, y cada uno de ellos es digno de una épica de ciencia ficción. Quizás descubran una gigantesca estructura artificial rodeando el agujero negro, algo similar a una esfera de Dyson, pero construida no alrededor de una estrella, sino de un pozo gravitatorio. Una estructura así podría aprovechar para sí la energía colosal liberada cuando la materia cae en la singularidad. Y esa misteriosa señal, ese transmisor, sería solo una de sus innumerables funciones. ¿Quién erigió esta megaestructura? Quizás sea el legado de una civilización desaparecida que dejó este faro automático, del mismo modo que nosotros dejamos monumentos. Pudo haberse extinguido hace millones de años, pero su creación sigue funcionando, enviando a la eternidad la prueba de que alguna vez existieron. El segundo escenario, mucho más inquietante, es que no se trate de una estructura, sino de una entidad. ¿Y si la inteligencia en el universo pudiera adoptar formas radicalmente distintas a la biológica? Por ejemplo, una forma de conciencia plasmática o gravitacional, capaz de habitar las condiciones extremas del disco de acreción de un agujero negro. Para un ser así, compuesto de energía pura o espacio-tiempo curvado, manipular la luminosidad de las estrellas podría ser una forma natural de comunicación, tal como lo es el habla para nosotros. Encontrarse con una mente de esta magnitud sería una verdadera prueba para nuestra limitada comprensión de lo que significa estar vivo. Existe una tercera posibilidad, la más metafísica de todas. Quizás el centro galáctico no albergue un objeto ni un ser, sino una especie de nudo en el tejido de la realidad, un punto donde nuestro universo se cruza con otras dimensiones o realidades paralelas, y la señal que recibimos no sería un mensaje de alguien, sino una especie de eco de la otra cara de la creación, filtrándose en nuestro mundo. En este escenario, el viaje al centro de la galaxia no sería solo un recorrido espacial, sino una travesía más allá de los límites de nuestra propia realidad. Desconocemos cuál de estas versiones resultará ser la verdadera, pero la mera existencia de un objetivo tan monumental, de un misterio tan profundo, tiene el poder de impulsar la evolución de nuestra civilización durante milenios. Mientras los científicos diseñaban planes a largo plazo, los políticos y las fuerzas armadas se concentraban en las prioridades más inmediatas. El descubrimiento de una fuente potencial de señal en el centro galáctico transformó el panorama geopolítico. El espacio ya no era un mero dominio para la investigación científica o los satélites comerciales. Se convirtió en la frontera estratégica número 1. Una nueva carrera espacial había comenzado, pero esta vez no limitada a 2 superpotencias, sino extendida a todas las naciones con capacidad tecnológica. El objetivo de esta contienda iba mucho más allá de alcanzar la Luna o Marte. Se trataba de desarrollar tecnologías capaces de garantizar la seguridad terrestre frente a cualquier amenaza potencial externa y, a la vez, asegurar una posición ventajosa ante un futuro contacto. Se estaban diseñando nuevos sistemas de defensa planetaria, capaces de desviar no solo asteroides, sino también hipotéticas naves hostiles. Paralelamente, se crearon telescopios de nueva generación, aptos para monitorizar el centro galáctico con una precisión sin precedentes. Se iniciaron investigaciones en motores radicalmente nuevos, fotónicos, iónicos, e incluso aquellos basados en el concepto de propulsión warp que permite la curvatura del espacio-tiempo. De forma simultánea,
las mentes más brillantes de la humanidad abordaron el desafío del lenguaje de contacto. Si en algún momento recibimos un mensaje coherente, ¿cómo podríamos estar seguros de haberlo interpretado correctamente? Términos como paz o guerra podrían tener connotaciones radicalmente distintas para una civilización cuya experiencia y biología difieren abismalmente de las nuestras. Nació así una nueva disciplina, la exolingüística, dedicada a diseñar un lenguaje universal, basado no en el significado de las palabras, sino en los cimientos inmutables de la matemática y la lógica. Esta militarización y blindaje del espacio era una reacción inevitable ante el encuentro con lo ignoto. La humanidad, como cualquier especie biológica, prioriza la autoprotección cuando se enfrenta a algo incomprensible y potencialmente peligroso. Sin embargo, muchos temían que, al prepararnos para una guerra con un enemigo hipotético, podríamos desperdiciar la oportunidad de un diálogo pacífico, y con ello, el mayor descubrimiento de nuestra historia. La paradoja de fondo residía en que, para estar listos para el contacto, debíamos desarrollar tecnologías que, con la misma facilidad, podían ser utilizadas para nuestra propia autodestrucción. A la sombra de los grandes proyectos gubernamentales y las vastas empresas militares, surgió un movimiento diferente, quizás más silencioso, pero de igual o mayor relevancia. Este era el movimiento por la conciencia cósmica. Sus defensores, entre los que se contaban no solo científicos y filósofos, sino también artistas, músicos y poetas, afirmaban que la tarea principal de la humanidad no era construir el telescopio más potente o el cohete más rápido, sino preparar nuestra propia conciencia para el contacto. Sostenían que no seremos capaces de comprender la mente universal hasta que nos comprendamos a nosotros mismos. No podremos dialogar con el otro hasta que aprendamos a dialogar entre nosotros. Este movimiento hacía un llamado a un replanteamiento global de nuestros valores. Proponía cooperación en lugar de competencia, creatividad en lugar de consumismo, conciencia planetaria en lugar de nacionalismo. Los artistas creaban lienzos e instalaciones intentando visualizar la señal incomprensible. Los músicos componían sinfonías, utilizando patrones matemáticos encontrados en las pulsaciones de las estrellas como base musical. Los escritores de ciencia ficción exploraban en sus obras todos los posibles escenarios futuros, desde utopías hasta distopías, preparando a la humanidad para cualquier resultado. Fue una especie de renacimiento cultural, provocado por la contemplación de la inmensidad cósmica. La gente comprendió que nuestro verdadero tesoro no son las tecnologías, sino nuestra capacidad para sentir, crear y cuestionar. Y quizás son precisamente estas cualidades, la curiosidad, la empatía y la búsqueda de la belleza, el lenguaje universal que será comprendido por cualquier inteligencia en el cosmos. Quizás, la mejor respuesta que podemos enviar al espacio no es una señal de radio ni una nave espacial, sino una sinfonía de Mozart, una pintura de Da Vinci o, simplemente, un sincero deseo de comprender. Este movimiento no ofrecía soluciones concretas, pero sí creaba el suelo cultural y psicológico sobre el que esas soluciones podrían germinar. Nos recordaba que, antes de aventurarnos a las estrellas, primero debemos poner orden en nuestra propia casa y en nuestra propia alma. Han transcurrido varios años desde aquel descubrimiento. El pánico y la conmoción iniciales habían cedido su paso a la rutina diaria. La humanidad se acostumbró al parpadeo de las estrellas, como se acostumbra a cualquier cosa. Se convirtieron en parte de nuestras vidas, un simple telón de fondo mencionado en las noticias, pero que ya no provocaba el mismo asombro de antes. El proyecto Égida continuaba su labor, aunque sin grandes avances. La señal seguía sin ser descifrada. La nueva carrera espacial proseguía, pero se había transformado en una lenta y costosa competición de presupuestos y desarrollo tecnológico. Y entonces, en uno de esos días cualquiera, ocurrió lo que nadie se esperaba. La señal cambió. El ciclo de 17 horas,
que había permanecido inalterado durante todo ese tiempo, de repente comenzó a fallar. Las pulsaciones se volvieron irregulares, caóticas, y luego se detuvieron completamente. El cielo volvió a ser como siempre había sido, sereno, eterno y silencioso. Las estrellas dejaron de parpadear. Durante varias horas, el pánico se apoderó del proyecto Égida. Todos pensaron que se trataba de un fallo técnico, pero todos los telescopios del mundo mostraban lo mismo. La señal había desaparecido, tan repentinamente como había llegado. Este acontecimiento planteó aún más interrogantes que su propia aparición. ¿Qué había sido? ¿Se había estropeado el transmisor en el centro de la galaxia? ¿O lo habían apagado? Si lo habían apagado, ¿por qué? Quizás nuestra torpe respuesta del proyecto ECHO había sido notada y fue considerada hostil o primitiva, decidiendo simplemente dejar de comunicarse con nosotros. ¿O por el contrario, fue la última fase de una prueba que no logramos superar? ¿O quizás la explicación era mucho más simple? ¿Realmente fue un fenómeno natural que simplemente llegó a su fin? El silencio que se instaló en el universo fue más ensordecedor que la más fuerte melodía de la señal. Mientras existió, la humanidad tuvo un propósito, un misterio que nos unía a todos. Ahora solo quedaban el vacío y la incertidumbre. Éramos como esa persona que ha mantenido una fascinante conversación con un interlocutor invisible durante años. Y de pronto, ha colgado sin despedirse. Fue una sensación de pérdida. La humanidad se sintió sola de nuevo, pero era una soledad distinta. No la soledad ingenua de un niño que desconoce la existencia de otros. Era la amarga soledad de un adulto que ha conocido la posibilidad de la amistad, solo para ser rechazado. Pero la historia no terminó ahí. Semanas después de que la señal se desvaneciera, los astrónomos que vigilaban el centro de la galaxia detectaron algo insólito. Desde la región donde se suponía que estaba la fuente, emanó un impulso único, increíblemente potente y de foco extremadamente estrecho. No era luz, ni ondas de radio, ni neutrinos. Los instrumentos no pudieron determinar su naturaleza, solo registraron una fugaz distorsión del espacio-tiempo. Y este impulso apuntaba de forma precisa, sin error, directamente hacia nuestro sistema solar. Viajaba a la velocidad de la luz. Esto significa que tenemos unos 26,000 años antes de que nos alcance, que es justamente la distancia que nos separa del centro galáctico. ¿Qué es esto? ¿Un saludo de despedida? ¿Una advertencia? ¿O algo completamente distinto? La inteligencia artificial Oráculo, tras analizar la estructura del impulso, emitió la que consideraba la hipótesis más probable. Se trataba de un paquete de información, increíblemente denso, y al parecer, contenía aquella misma instrucción, el mismo genoma universal, que estaba cifrado en la señal global, pero ahora en forma comprimida y concentrada. Era un regalo, o la caja de Pandora. Nos habían enviado un paquete, y la humanidad tiene 26,000 años para prepararse para recibirlo. Este plazo, vasto para la vida humana, es apenas un instante en términos cósmicos. Esto nos impone un desafío completamente nuevo. No solo debemos sobrevivir como especie durante este tiempo. Debemos preservar y multiplicar nuestro conocimiento, transmitiéndolo a lo largo de cientos de generaciones. Debemos construir una civilización digna de recibir este obsequio y capaz de gestionarlo con sabiduría. Es el mayor reto de nuestra historia. Ya no tenemos solo un misterio, sino un objetivo concreto y un plazo definido. 26,000 años. El reloj ha empezado a correr. El destino de la humanidad, convertirse en una civilización galáctica o desaparecer sin haber abierto el paquete, ahora depende únicamente de nosotros, de si seremos capaces de superar nuestras diferencias, nuestra avaricia, nuestra estupidez, de si podremos llegar a ser una única humanidad, mirando unida hacia el futuro. Y aquí estamos, justo en el umbral de este largo viaje. ¿Qué implica esta historia para quienes vivimos en el presente?
Significa que estamos viviendo la época más asombrosa de la historia. Somos la primera generación en saber que no estamos solos. A la nuestra se le ha confiado dar el primer paso en un camino que se extiende por 26,000 años. Esta responsabilidad podría parecernos abrumadora, pero es precisamente ella la que le otorga a nuestra vida un significado increíble. Cada uno de nuestros actos, cada descubrimiento científico, cada obra de arte, cada gesto de bondad y cooperación es una pequeña contribución al gran futuro que espera a nuestros descendientes. Estamos construyendo los cimientos de una catedral que no se completará hasta dentro de miles de años. Plantamos árboles bajo cuya sombra jamás podremos descansar. Pero lo hacemos porque creemos firmemente en el futuro. El enigma de las estrellas parpadeantes, incluso al desvanecerse, nos ha dejado el legado más grande, esperanza y propósito. Nos ha recordado que el universo es infinitamente complejo y hermoso, y que lo más fascinante de todo no es encontrar las respuestas, sino el proceso mismo de la búsqueda. Nos demostró que incluso la civilización más pequeña, perdida en los confines de la galaxia, puede ser partícipe de algo grandioso. Y ahora, cuando volvemos a mirar ese cielo nocturno, tranquilo y silencioso, lo vemos de otra manera. Sabemos que este silencio es temporal, que allá, en la inmensidad, hay un mensaje esperándonos. Y en algún lugar remoto, en el centro de la galaxia, quizás, alguien aguarda nuestra respuesta. Aún nos queda un camino muy largo por recorrer. Pero la humanidad nunca le ha temido a las sendas extensas, porque son precisamente ellas las que nos llevan a las estrellas. Así que sigamos mirando hacia arriba. Sigamos haciendo preguntas y sigamos soñando, porque nuestra travesía cósmica no ha hecho más que empezar. Así, nuestro largo viaje tras la pista del mayor de los misterios llega a su fin. Empezamos con un hecho simple, pero imposible. Las estrellas de todo el universo comenzaron a parpadear al unísono. Recorrimos todas las etapas de la búsqueda científica, desde la negación y la necesidad de una explicación simple, hasta la aceptación de las hipótesis más fantásticas. Fuimos testigos de cómo este misterio transformó nuestra sociedad, nuestra ciencia y nuestra filosofía. Nos enfrentamos a la noción de una inteligencia tan antigua y poderosa, que es capaz de usar las estrellas como si fueran letras en su mensaje. Nos asomamos al abismo de la incomprensión, tratando de descifrar un lenguaje basado en la matemática, la música y la vida misma. Y al final, nos queda un misterio aún mayor. Un mensaje que viaja hacia nosotros a través de milenios. Esta historia no tiene un final. Usted y yo estamos viviendo apenas en uno de sus primeros capítulos. Lo que sucederá después no solo depende de nuestros descendientes, sino de nosotros, de los valores que sentemos hoy como base de nuestra civilización. La lección principal de esta historia, quizás, es que el universo es un lugar mucho más extraño y asombroso de lo que jamás pudimos haber imaginado. Y lo más importante es no temer a esa extrañeza, sino ir a su encuentro con curiosidad y un corazón abierto. Gracias por haber compartido este tiempo conmigo, reflexionando sobre lo eterno. Espero que esta historia le haya ayudado a relajarse y a prepararse para un sueño tranquilo. Si disfrutó de esta charla, por favor, suscríbase al canal, déjenos un me gusta y haga clic en la campana para no perderse nuestros próximos viajes. Y ahora, antes de que se duerma por completo, quiero hacerle una pregunta. Imagine que el mensaje llega a la Tierra mañana mismo. Y contiene una sola frase. Una única frase que somos capaces de comprender. ¿Qué frase le gustaría leer allí? Escriba su respuesta en los comentarios. Me encantará saber con qué sueña usted. Buenas noches, y que tenga sueños claros.